haber laboral y vamos a ¿Qué pasar tal, amigos? Muy buenas a este tardes. video ¿Cómo les va? que se llama El progresismo y la cultura de la muerte, junto con Vanessa Kaiser. Así que vamos a ver este vivo, que me interesa mucho por el título y no lo he visto. Reitero lo que he venido diciendo esta semana. Muy feliz año para todos. Muy buen 2025. Y como he dicho ya repetidas veces, este año voy a darle preponderancia al canal. Saludos, Y la verdad Carolina. que hoy voy a llevar a cabo un acto de justicia, por dos razones. Primero, porque voy a entrevistar a una de las mujeres más brillantes que he conocido a lo largo de todos estos años de combate, de batalla cultural, de viajes, de encuentros. Alguien que me honra con su amistad, que acaba de sacar un libro del cual hoy vamos a conversar y que ustedes van a poder comprar solamente cliqueando debajo del video. Esto es muy sencillo. Se trata nada más y nada menos, muchos ya la conocen porque muchas veces ella me invitó a su canal y yo nunca tuve la caballerosidad, creo, de invitarla al mío, un gesto indecoroso de mi parte, de descuido inaceptable, que espero reparar parcialmente hoy porque quiero que a partir de hoy invitarla con relativa frecuencia, empezar a reparar la generosidad que ella tuvo conmigo. ¿De quién estamos hablando? De Vanessa Kaiser. PhD en filosofía y en ciencia política, es autora de 3 libros y su último trabajo, del cual vamos a hablar hoy, se titula El progresismo y la cultura de la muerte, claves para entender el proyecto ideológico y político de la nueva izquierda. Y algunos van a decir, Vanessa Kaiser, ¿tiene algo que ver con Axel Kaiser? Es su hermana, es su hermana. ¿Y qué tiene que ver con el candidato a presidente Johannes Kaiser, el diputado Johannes Kaiser, el nacional libertario? Es su hermano. Es una familia de notables hermanos cuyo legado, cada uno en lo propio, trasciende Chile. Es muy potente en Chile, pero trasciende en Chile y además dirige un canal de filosofía política muy potente que se llama Esfera Pública. Invito a todos los que nos están viendo a que se suscriban gratuitamente en el canal de Vanessa para aprender, para cultivarse y para armar una suerte lo mejor posible de una red con los mejores de la batalla cultural, dentro de lo cual Vanessa obviamente es una líder indiscutible. Vanessa, sin más preámbulos, bienvenida, gracias por aceptar esta conversación, para mí es un placer. Confieso lo siguiente de antemano, yo estuve afuera, llegué hace 5 días, me mandaste el libro por PDF, me parece una pluma, una brillantez, es un libro importante que todavía no he podido leer ni con la tranquilidad ni lo he podido leer de manera completa, pero vamos a ir repasando un poco para que nos vayas ilustrando y además para obviamente dejar muchas inquietudes en el público para que la gente lo adquiera cliqueando debajo del video. Bienvenida, Vanessa, sé que estás en Alemania, o sea que no sé cuál es el uso horario allá, estás haciendo un esfuerzo, por eso estamos grabando este video, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, por la invitación. Cariñoso saludo y feliz año a todos los que nos están viendo. Sí, ha sido un trabajo en realidad de la vida, porque este libro contiene el resultado de mis 2 investigaciones de doctorado de ciencia política y de filosofía, y luego de 5 años de investigación de lo que es la nueva izquierda específicamente. Y el objetivo es responder una pregunta clave, que la observé muy bien planteada en una entrevista de Jordan Peterson con Ayaan Hirsi. Ayaan Hirsi, en el contexto de la descripción de la subversión, del proceso de subversión al que está siendo sometido Occidente, dice, yo sé que hay un elefante en la cristalería, entendiendo que Occidente es la cristalería y este proceso de subversión es el elefante. Y dice, pero veo partes del elefante, no alcanzo a ver todo el elefante, no alcanzo a entender la coherencia entre las distintas partes del elefante que van reventando y destruyendo nuestra civilización. Y bueno, el libro tiene la extensión de 470 páginas, en parte porque de lo que se trata es de entender desde la psicopolítica, desde la ciencia política, desde la teología política y desde la economía política, cuál es el elefante con el cual nos están condicionando hacia la muerte y la destrucción de Occidente. A ver, a mí, vamos a ser imposible abarcar semejante un trabajo tan completo en una conversación, pero en el capítulo 1, fíjense qué atractivos son todos los títulos. El capítulo 1 es La nueva derecha y el centro político. Y hay una cápite que dice, el centro político, esto me suena a las influencias relativas a tus lecturas de Hannah Arendt, ¿no? Quizá me equivoco. El centro político, el mal banal y la fragilidad psíquica. A ver si nos ilustras un poco. Bueno, esencialmente como mis 2 estudios de doctorado están anclados fundamentalmente en el trabajo de Hannah Arendt y de Friedrich Nietzsche, este es un libro que tiene esa connotación muy fuerte, ¿no? En el fondo aquí hay un diagnóstico de la debilidad psíquica de la gente en general. Nosotros no nos oponemos al mal, no nos resistimos al mal. Perdón, ¿de la gente de centro? Porque acá te referís al centro. El centro, mira, cuando la gente es apolítica y no toma una posición,
ideológica clara te dice que es de centro. No existe tal cosa como un centro estructurado ideológicamente. El centro, la única estructura ideológica que tiene es que tiende a observar en los acuerdos y en la falacia del centro, es decir, de que no ser ni muy extremo hacia un lado, ni muy carente hacia el otro lado, las virtudes políticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Aristóteles? Aristóteles dice, la virtud está entre el exceso y el defecto. Y de alguna manera pareciera que este pensamiento aristotélico, que no tiene nada que ver con una posición política, es la que ha trasuntado como sentido común en el hombre masa, por así decirlo, en el que en todo ve como algo bueno, no puede haber una mala intención, no, pero si esto, no castran a los niños porque hagan con eso un negocio y con eso los dejen definitivamente imposibilitados de tener hijos y absolutamente destruidos como personas. No, eso no lo hacen por eso, ¿cómo se te ocurre? Es que son buenos, creen que nacieron... ¿Me entiendes? Como esta gente que siempre te dice, no, pero no seas extremo, no, pero ¿por qué tan duro? Y resulta que a esa gente le pueden estar quitando sus hijos, los pueden estar sometiendo a las condiciones más draconianas de que las vimos, ¿no es cierto?, en el momento de la pandemia, que es lo que se planea ahora con todo lo que son las medidas producto del cambio climático que nos quieren encerrar en nuestras casas también, ¿no es cierto? O sea, todas estas cosas que uno dice, bueno, pero huele a conspiranoia, pero hay lugares en los cuales ya se implementan, como por ejemplo en Canadá, donde se le quita los niños a los padres que se oponen, y ya se está haciendo en Chile también, a su hormonación. Entonces, cuando uno habla de centro, habla de gente que no tiene una estructura ideológica específica, y si tiene algo de ideológico, suele ser este buenismo, y esta fragilidad, que en el fondo lo que encubre es una fragilidad psíquica, desde la cual no es posible oponer resistencia al mal, ni identificarlo ni oponer resistencia. Ahora, el centro es una actitud que tiene que ver con cierta pusilanimidad actitudinal, valga la redundancia, una actitud actitudinal. ¿Es una posición en donde hay una pusilanimidad actitudinal o hay una inseguridad intelectual como consecuencia de la falta de lectura? No, es una debilidad. Esto es una debilidad psíquica, mira, es la destrucción del mundo instintivo, de las fuerzas psíquicas, desde Nietzsche tienes que leerlo así. Te lo voy a graficar en un ejemplo muy reciente y que se va a ir repitiendo con el tiempo. Como el feminismo está destruyendo el instinto maternal en las niñitas de las nuevas generaciones, las niñitas a la hora de plantearse ser mamá tienen miedo, porque no saben cómo actuar si el bebé llora, no saben qué hacer si se llega a enfermar, no confían en su propio instinto. Yo fui mamá a los 19 años, yo confiaba 100% en mi instinto, a mí nadie me tenía que decir lo que yo tenía que hacer con mi bebé, ¿me entiendes? Entonces, la fragilidad psíquica a la que te lleva una cultura que te va condicionando a ser permanentemente dependiente del Estado, de las dádivas del Estado, de los bonos, de las redes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Va generando esta imposibilidad en nuestra animalidad de responder al ataque y al mal al que nos están sometiendo en este proceso de subversión. Es fragilidad, es no tener la posibilidad de responder. Mira, Nietzsche lo dice así, llega un momento en que la moral del rebaño, es decir, la moral del colectivismo, esto de no destacar, de ser como todos los demás, de ser normal, yo no soy extremo, yo soy normal. Llega un momento de tal extremo, de esta normalidad, que dice Nietzsche, tú prefieres premiar al criminal, premiar al que te hace daño antes que castigarlo, porque te duele más tener que castigarlo que recibir su ofensa o su agresión. ¿Se entiende? A ese nivel de debilidad. Perfectamente. Ya en el capítulo, yo tengo que obviamente escoger arbitrariamente pasajes. Si ustedes ven lo que es el índice, es tan rico que solamente el capítulo 1 nos llevaría como mínimo el diálogo del programa entero. En el capítulo 2, lo que hace la nueva izquierda. Y me llamó la atención esto, una pregunta, una cápite de ese capítulo. ¿Cómo imagina el progresismo su nuevo orden mundial? ¿Cómo lo imagina? Primero, el progresismo es parte constitutiva del título del libro, el progresismo y la cultura de la muerte. Y acá te preguntás cómo imagina el progresismo el nuevo orden mundial. Antes de ir a esa maquinación respecto al nombre del nuevo orden mundial, ¿cómo define Vanessa Kaiser el progresismo? El progresismo es sinónimo de la nueva izquierda. El progresismo es el movimiento que se ha desatado a partir de una alianza entre los digamos, habitantes de los organismos internacionales, que son todos los perdedores hoy día de la Guerra Fría, son toda gente marxista, radicalmente de izquierda, y los señores del Foro de Davos, que se han decidido imponernos un nuevo orden mundial. Eso no es ninguna exageración mía, eso está, el mismo Klaus Schwab escribió que él era presidente del Foro de Davos hasta hace poco, ¿no es cierto? Él escribió del Foro Económico Mundial, que es sinónimo, escribió su libro El Gran Reseteo, ¿no es cierto?, The Great Reset. Bueno, y ellos tienen una ideología que comparten, y dentro de esa ideología está el trabajo de Malthus y el neomalthusianismo, que es entonces la reducción de la población a través de la imposición de una cultura de la muerte, que eso es lo que la gente no ha visto en nuestro sector desde mi punto de vista, y es el aporte del libro. Nosotros sabemos que aquí de lo que se trata es de reducir la población
a un mínimo de 700, incluso 500 millones de personas. Lo que el libro rescata como ejemplo de mentalidad neomalthusiana es una entrevista que le hacen, bueno, hay varios, pero para tomar un ejemplo concreto, es una entrevista que le hacen a Jacques Cousteau. Jacques Cousteau es uno de los neomalthusianismos más radicales y más influyentes en el mundo del Club de Roma, el mundo de todos estos... Un reconocido biólogo, ¿no? Sí, yo no recuerdo cómo. Y él en una entrevista que le hace a la UNESCO, dice que nosotros tenemos que reducirnos a 800, 700 millones de personas. Y cuando la entrevistadora le pregunta, ¿y cómo pretende hacer eso? Él dice, bueno, tienen que morir 350.000 personas diariamente dentro de los próximos 10, 20 años. No sé cuánto era en este momento el tiempo. Entonces, ¿cómo tú haces que esa gente se muera? Bueno, no vas a tirar un nuke, porque si tiras una bomba nuclear, destruyes el planeta. Entonces tienes que condicionar a que la gente no quiera seguir viviendo y no quiera tener hijos, a que la gente quiera morirse. Y de eso se trata el libro. O sea, el libro va mostrándote cómo a través del corte de 9 vínculos, mira, lo tengo acá, en el fondo, ¿qué es lo que dice la portada? La portada es el hombre de Vitruvio, que tiene 4 piernas y tiene 4 brazos y su cabeza. Yo le tomé esto y está dentro de una rosa de los vientos, invertido. La rosa de los vientos te indica norte, sur, este, oeste. Este proceso de subversión, esquizofrenización de la sociedad. Están volviéndolos locos. ¿Y cómo te vuelven loco? Cortando los 9 vínculos que el ser humano tiene con la vida, con la posibilidad de afirmar la vida para que se quiera morir. ¿Cuáles son esos 9 vínculos? El primero es el vínculo con tu cuerpo. Si tú estás peleado con tu cuerpo, ¿cómo puedes sostener tu vida? Imagínate un niño de 3 años en Chile, puede firmar con una raya y empezar su proceso de afirmación de cambio de género. Después, el segundo vínculo es con tu familia. Ese es fundamental. El tercer vínculo, que iba entre el primero y el segundo, que ahora es el con tu conciencia. Cuando a ti te invaden con una pregunta, ¿estás seguro que naciste en el cuerpo equivocado, en el cuerpo correcto, teniendo 4 o 5 años de edad? Están destruyendo tu capacidad de pensar contigo mismo. Pasamos a la familia con la autonomía progresiva, con todas estas leyes, de ahí a la sociedad, el vínculo con tu sociedad a través de la destrucción de la meritocracia, el vínculo con tu nación a través del proceso del globalismo, de la usurpación de la soberanía de los países, el vínculo con tu planeta, porque tú eres malo, porque tú naciste dejando una huella de carbono. Todo esto es el ecocentrismo, el cambio de paradigma. Entonces tú eres malo, el prójimo es malo, el vínculo con tu especie. Bueno, todos estos vínculos y el vínculo con Dios, evidentemente. Entonces todos estos vínculos, si tú a una persona se las cortas, la dejas sin todos estos vínculos, lo dejas en un estado de superfluidad, dice Hannah Arendt, es decir, sin ninguna posibilidad de afirmar la vida, y es muy fácil darlo vuelta, invertirlo, y en lugar de que sea capaz de luchar por su vida, que lo arrasen. Mira, y con esto termino, en los países donde se ha aprobado la eutanasia, ahora en Noruega, en los Países Bajos, la población que más ha crecido de gente que pide la eutanasia son jóvenes de entre 25 y 35 años que son declarados que no van a poder curarse nunca. Imagínate los 25 años que tienes que tú no te puedes curar, nunca te vas a poder curar de una depresión. Y esa gente está tomando sus horas para su suicidio legal, asistido. Bueno, todo eso está condicionado evidentemente en este marco y es lo que yo denuncio en el libro. Acá el capítulo 3 dice lo que dicen los progresistas. Y ahí, bueno, elegí 2 ítems porque los 2 me llamaron mucho la atención. El primero, presumo, tendrá que ver con el gramscismo, presumo. La lucha por el sentido común. ¿Qué es el sentido común y en qué consiste esa lucha? La lucha por el sentido común efectivamente está siendo analizada ahí desde Hannah Arendt y desde Gramsci, desde los dos. En el caso de Hannah Arendt, el sentido común es aquel sexto sentido, por así decirlo, desde el cual nosotros tenemos una unidad en el reconocimiento como seres humanos testigos de la realidad. Es decir, yo no necesito explicarte que esto es una frente o que yo soy mujer o que eso es evidente para todo el mundo. Entonces, cuando para todo el mundo es evidente que lo que hay que hacer, por ejemplo, es respetar la propiedad privada, Gramsci te va a decir, bueno, hay que quebrar ese sentido común, porque ese sentido común fue forjado por una élite que estaba en el poder en algún momento, que traspasó estos valores a la sociedad, es decir, siempre es top-down, siempre es producto de un ejercicio de voluntad de poder, y por lo tanto basta con que nosotros cambiemos esos valores para que la sociedad deje ese viejo sentido común y lo cambie por uno nuevo que vaya en dirección al cumplimiento del plan de, en este caso, la nueva izquierda, que es un cruce de la nueva con la vieja. Entonces, la destrucción del sentido común es, por ejemplo, que uno hoy día lo observa claramente en cómo el feminismo se está transformando en sentido común dentro de las mujeres. Tú hoy día hablas con mujeres que no necesitan mayores lecturas de nada y te dicen, no, si no necesitamos a los hombres. No, si en realidad los hombres siempre son violentos. Y se está instalando como un mantra sobre el cual la gente ya no está pensando cuáles son las consecuencias de esto. Y entonces está haciendo como que tú te encuentras con una mujer y si te dicen, no, sí, porque mira, sí, pues es obvio, ¿no es cierto? No, ni siquiera tienes que terminar la frase porque el otro ya entiende de lo que tú estás hablando. Y es común cuando se masifica, evidentemente. Y esa es la lucha por el sentido común que ellos están dando. Ellos, en la medida en que nos han hecho creer que se puede nacer en el cuerpo equivocado, por ejemplo, ellos han tenido un triunfo enorme en el sentido común. Toda la gente que cree en eso, no creía en eso hace 15 años atrás. Eso está claro. Tú hubieras dicho. Ahora, Vanessa, te quiero hacer una pregunta que, a ver, ¿cómo salí de esta? Porque a mí me la han hecho y sí, tengo mi teoría, pero
pero es un poco increpante. ¿Cómo se explica hoy una izquierda históricamente fundamentada en clases subalternas, oprimidas, injustamente vilipendiadas, explotadas, la plusvalía, todo el libreto histórico, con una izquierda hoy cuya élite está conformada por multimillonarios, gente que tiene más dinero que los propios estados-nación? ¿A eso se le puede llamar izquierda? ¿Es una izquierda, qué sé yo, digamos, plutocrática? ¿Cómo la definiríamos y por qué gente con esos recursos promueve estas ideas? En lugar de la libre empresa, la libertad, la iniciativa, el emprendedorismo, que seguramente ha sido lo que los ha llevado a tener esos recursos, ¿no? Bueno, yo la tesis que avanzo en el libro es que se cruzan los intereses de la izquierda tradicional, cuyo objetivo siempre ha sido destruir, después de la caída del muro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ganó? ¿Qué ganó cuando cae el muro? Ganó el capitalismo y ganó la democracia. Lo dice Francis Fukuyama en su artículo El fin de la historia, ¿no es cierto? Capitalismo, democracia. ¿Democracia cuál? Representativa constitucional, Estado de Derecho. Eso es lo que la izquierda quiere destruir de base. ¿Necesitas? Sí o sí, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes élites millonarias que están convencidas de que somos muchos millones de personas en el planeta y que hay que reducirlo? Que tú tienes que destruir las condiciones que hacen posible esa vida en el planeta. ¿Y qué condiciones hacen posible esa vida? Las que provee el capitalismo. Por eso es que desde el capitalismo en adelante hemos crecido tan exponencialmente en población. Entonces, si tú destruyes el capitalismo, de hecho lo dice el mismo Jacques Cousteau en la entrevista que le hacen, dice, puede parecer muy noble querer sanar a seres humanos y darles salud y todo eso, pero hay que pensar en las reales consecuencias que eso tiene para el planeta. El hecho de que las personas vivan más tiempo. ¿Se entiende? Entonces se cruza este neomalthusianismo con la avidez por la destrucción de la democracia representativa y del capitalismo que caracteriza a la izquierda, aunque cambien los discursos y cambien los sujetos políticos. ¿Se entiende? Y en ese cruce están aliados hasta que, lo que no saben los señores de Davos, es que llega un momento en que la izquierda se los va a comer a ellos también. Porque ellos creen que con la plata que ellos tienen nunca les va a suceder nada. Pero resulta que aquí lo que finalmente manda es quién tiene a los ejércitos de su lado. Y los ejércitos hoy día son tecnológicos y los que tienen las mejores, fuera de un par de tipos como Elon Musk, pero los que tienen los mejores desarrollos tecnológicos están enquistados en los estados porque los estados tienen capitales que ningún o muy pocos privados pueden llegar a tener. Entonces, eso yo no lo abordo en el libro. Lo que yo sí abordo en el libro es que me hago cargo ahí de las tesis de Miklos Lukács, de su propio libro, donde él sí habla de este Homo Deus, ¿no? De este tipo que en el fondo es este millonario ultra que lo que quiere entonces es instalar tiene estas ideas progresistas, pero estas ideas progresistas son para una élite. El mismo Miklos también lo reconoce. Dice, acá todo esto es para aquellos que puedan financiarse esto. Esto de vivir en una criogénesis, de meterte partes metálicas en el cuerpo, de cambiarte genéticamente en el útero, todas esas cuestiones son para gente pudiente, no son para las masas. Las masas tienen que desaparecer y luego tienen que quedar como este Homo Deus, y ellos son entonces los que reemplazantes de Dios. Esto tiene una lectura teológica política muy potente. Queda este Homo Deus como el amo y señor de la tierra. Ahora, en este mismo capítulo hay un ítem que son 3 puntos. No te quiero hacer desarrollar los 3 porque me parece demasiado extensivo, pero hay 2 conceptos que me llamaron mucho la atención. Uno es un concepto que no recuerdo haberlo leído antes, el totalitarismo psíquico. ¿Qué es el totalitarismo psíquico? Y seguidamente hablas del placer y displacer como constructo cultural. Coméntame un poquito. Empecemos por el totalitarismo psíquico. Bueno, el totalitarismo psíquico hace referencia al fenómeno que afecta en todo el espectro de la psiquis, es decir, que ya no queda un recurso del cual el ser humano pueda resguardarse, en el cual el ser humano pueda resguardarse a sí mismo de ese condicionamiento radical de la cultura que se nos está imponiendo. Entonces, en definitiva, sí, es un vaciamiento de la individualidad, es una destrucción total, es una colectivización radical. En definitiva, es lo que tú ves con todos los movimientos de izquierda que tienden a colectivizar absolutamente al individuo, por eso es que totalmente al individuo. Uno no ve una diferencia entre una feminazi y otra cuando gritan el violador eres tú y cuando defienden a los violadores de su sector, pero atacan a cualquier hombre que sea injustamente acusado por una mujer del otro sector. Eso es totalitarismo psíquico, tú ves que no hay diferencia. No la encuentras en esa. Y lo mismo pasa con los marxistas, etc. Y luego el displacer y el placer. A ver, yo le puedo enseñar a una niñita a tener un gran placer pateando una muñeca, pateándola. Y hay fotos en internet con niñitas que están vestidas de feminazi de 4 o 5 años con el pie pisándole la cabeza a una muñeca. Y yo puedo enseñarle a tener placer ahí porque si yo asocio
el aborto y la destrucción de la infancia, desde muy chiquitita en la cabeza de una niñita, lo asocio a te empoderas, tú al fin eres libre, estás emancipada del patriarcado, evidentemente que ante la acción de pisar una muñeca y de patearla, y por qué no, de abortar a tu hijo, etcétera, y la sensación de placer están directamente correlacionadas. Esto también es Gramsci. Es cuando yo te digo a ti, empresario, y tú me respondes explotador. Te digo rubia, y yo te respondo tonta. Te digo comunista, y tú me respondes come guagua. O sea, están unidas, ellos son... Para, traducímelo al argentino. ¿Qué es come guagua? Un come bebé. Es que en Chile le dicen come guagua a los comunistas. Entonces, tú sabes que tú piensas en ideas que van correlacionadas. Entonces, si tú correlacionas el aborto, por ejemplo, al empoderamiento, tú estás transformando la acción de abortar en una acción placentera. ¿Se entiende? Correcto. Y esos son los dispositivos. Y, por ejemplo, ayudar o confiar en alguien o amar a un prójimo, ese mismo prójimo que por respirar está dejando una huella de carbono que está dañando el planeta. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Asocio la idea de amar a un prójimo con el displacer de entonces estar apoyando que crezca en número una especie que le hace mal al planeta. Y así es como nos manipulan. Hay otro de los tantísimos ítems, estamos en el capítulo 4, que dice lo que creen los progresistas. Y hay esto que yo sé que es un tema que te identifica porque lo hemos conversado. Dice, del cristianismo al ecocentrismo eclesiástico. A ver, sí. ¿Te referís al cristianismo en sentido amplio o al catolicismo siendo reemplazado por la Pachamama y todas las andanzas de Francisco que hemos visto últimamente en espectáculos totalmente ajenos a la tradición judío-cristiana de la Iglesia Católica, o a un asunto global que afecta a la cristiandad en su completitud y en todos sus matices? Mira, son las dos cosas. Yo en el libro hablo de que en ciertos momentos voy a hacer una crítica al cristianismo, una crítica nietzscheana al cristianismo latino. La verdad es que yo, que estoy yendo a la Iglesia Católica Ortodoxa, me doy cuenta que si no hubieran hecho todas las reformas y cambios que hicieron desde el 1054 en adelante, Nietzsche no hubiera tenido nada sobre lo cual escribir, esa es la verdad. Pero bueno, porque se fue transformando esto en una religión que colectivizó a las personas, que las transformó en ovejas de rebaño y que instaló una moral contra la naturaleza que la izquierda ha sabido exacerbar para destruirnos como civilización. Entonces, parte de la crítica de mi libro dice, bueno, yo soy cristiana, defiendo el legado de Jesús, el camino a la casa del Padre, pero creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de qué es lo que hemos hecho mal, porque va a ser la única manera de que de verdad podamos darle vuelta a esto, porque al final la batalla cultural es una guerra espiritual, ¿sí? En el plano específico digo, voy a hablar de la Iglesia Católica y soy muy crítica con el Papa. En el libro, el epílogo es el epitafio del Papa, uno podría decir. La verdad es que fue muy impactante entender, en algún momento me llegó una entrevista que se le hace al Papa, que yo la cito ahí, donde él critica, bueno, después de defender a Lula da Silva y a toda la gente de extrema izquierda, de la persecución judicial a la que están sometidos y qué sé yo, le preguntan por la extrema derecha, es decir, por nosotros. Y fíjate que acá, con eso yo termino el libro, porque en el fondo es como la joya de mi tesis de doctorado de filosofía. Ahí en esa tesis de doctorado de filosofía yo estudié la psiquis humana de Jesús. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles eran las fuerzas de esa psiquis vital, donde están contenidas los instintos, las fuerzas vitales? La característica, yo termino esa tesis, que la terminé en 2019, diciendo que la característica esencial es la fuerza centrípeta, la que reúne, la que une, porque el amor une, ¿verdad? Bien, me llega esta entrevista del Papa Francisco diciendo que el problema de la extrema derecha, es decir, de nosotros, es que nosotros somos una fuerza centrípeta, es decir, la fuerza de Jesús. Y luego, a continuación, él en su entrevista dice que en lugar de eso lo que deberíamos de ser es una fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es la que divide. Y el que divide, ese es el concepto básico que está a la base, perdón, la redundancia de la etimología de la palabra diablo. Diablo es el que divide. Entonces a mí me llega esta entrevista en que él ya se está refiriendo en términos teológicos y metafísicos al fenómeno político de la existencia de la supuesta extrema derecha, y él lo que está diciendo es que nosotros, por encarnar la energía de Jesús, la energía que une, que protege lo que ama, que protege la familia, que protege la unión heterosexual de la cual nace un niño, los que protegemos la unión, nosotros estamos mal, y lo dice exactamente en los términos opuestos a los que yo describí a Jesús. O sea, desde la lectura de mi tesis de filosofía, el Papa es el anticristo. Bueno, es muy fuerte, pero no puedo no sentir simpatía por lo que está diciendo. A ver,
si no es el anticristo, se esfuerza bastante por serlo. Yo lo diría en esos términos. O sea, digámoslo así, es un anticristiano en los términos más amplios, y yo en el libro voy recorriendo sus dichos sobre la propiedad privada, sobre la función social de la propiedad, cómo estos dichos son, al mismo tiempo están integrados 100% en la propuesta de Luigi Ferrajoli del nuevo orden mundial, donde no van a haber naciones, sino que solamente estados que son cáscaras que administran nuestros bienes, nos dan una mesada, una plata básica para que podamos vivir sin nada y ser felices. Es decir, todo el discurso del Papa es absolutamente coherente con la propuesta de Luigi Ferrajoli, que es el jurista que ha desarrollado todo el mapa conceptual, institucional, de cómo tiene que ser el nuevo mundo, el nuevo orden mundial, que estaba contenido en los 2 procesos de nueva constitución que nosotros analizamos en tu canal. Mira, me retrotrajiste a mis años mozos, decimos en Argentina, los años de juventud, porque si me habré tenido que tragar paper de Ferrajoli en la Facultad de Derecho. Ya en esa época era considerado una palabra, un oráculo, una suerte de deidad de la Ius filosofía, ¿no? Ahora, capítulo 6, la teología del exterminio. No, quiero ir a esto, pará, porque esto me parece muy interesante. Yo me acuerdo que cuando con Agustín hicimos el libro negro de la nueva izquierda, en un momento Agustín identificó la ideología de género con la pedofilia. Lo llamaron, le dijeron barbaridades, lo lincharon mediáticamente, porque, bueno, y vos acá no solamente te metés con eso, o sea, no te metés con eso, te metés con otro tema que no se toca cuando se habla de ideología de género. Y decís, de la norma no binaria a la norma trans, el fin de la heterosexualidad y la castración del deseo de vivir, ese es el título del capítulo 5, pero en una capítulo hablas, ¿por qué el incesto y la ideología de género? ¿Cuál es el vínculo entre el incesto y la ideología de género, Vanessa? Bueno, aquí es muy importante, dice, con Deleuze y Guattari y el Antiedipo, que es el libro que yo más cito probablemente de la nueva izquierda, donde yo creo que están los fundamentos filosóficos de lo que aquí se está avanzando en términos de esquizofrenizar nuestra sociedad. Ellos plantean el esquizo como el esquizofrénico, como el tipo de vida del nuevo hombre que ellos están impulsando. Y para eso tienen que destruir la norma binaria. ¿Qué es lo que es la norma binaria? Que yo distinga el bien y el mal, el hombre de la mujer, las otras especies de la especie humana, que yo distinga, no sé, cualquier situación, el viejo del joven, del niño, ¿no es cierto? Norma binaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Ellos, para esquizofrenizarnos, para destruirnos psíquicamente, el totalitarismo psíquico, lo que están haciendo es imponiéndonos la norma trans. Tú eres transespecie, eres transexual, eres transedad, eres transnacional, todo tiene que ser trans. Es decir, no puede haber ni una sola identidad fija que sea, por lo tanto, capaz de oponer resistencia al mal que ellos avanzan. Tú solamente puedes oponer resistencia si tienes esos 9 vínculos de los que yo hablaba antes. Y si tú cortas esos vínculos, esquizofrenizas a la persona a través de la destrucción de la familia. La familia es muy importante porque en la familia, y por eso la manera que ellos proponen para terminar definitivamente con la familia es el incesto. Es la legalización del incesto. Eso es lo que ellos proponen. O sea, ellos lo dicen textual, yo lo cito textual, yo no estoy inventando aquí nada. Y esta es la gente que está detrás de todo lo que es la ideología de género. Acá se trata definitivamente de destruir a la familia heterosexual. ¿Por qué? Porque no solamente encarna la norma binaria, hombre-mujer, adulto-niño, autoridad, el obediente a la autoridad, ¿no es cierto? Todo lo que son los fundamentos de esa norma. Sino que además lo que ellos ven en la familia es al agente represor del niño. El niño, siguiendo a Freud, sería un perverso polimorfo que sentiría deseo sexual por los padres, y los padres crueles, producto de esta civilización, le enseñarían a reprimir el deseo sexual por sus padres. Entonces, eso sería la manera en que el niño desarrolla una facultad psíquica que es funcional al capitalismo. ¿Por qué? Porque ¿dónde hay capitalismo? Capitalismo, en esencia, es el ahorro del capital. ¿Qué significa ahorrar? Significa la práctica de no gastar. ¿Quién puede ahorrar? El que se puede reprimir en el gasto. ¿Dónde ese niño, dónde esa persona aprendió a reprimirse? En la familia. Porque la familia le enseñó a reprimir su deseo sexual por los padres. Entonces, así de loco, y eso es que yo ni siquiera estoy citando las cosas más asquerosas de ese libro. O sea, lo más repugnante que te pueda llevar. ¿A cuál libro te referís? Pues yo he leído algo muy, muy similar a lo que vos señalás en Eros y Civilización de Marcuse. Ya, yo Eros y Civilización lo leí, pero aquí lo que estoy citando es el Antiedipo de Deleuze y Guattari. Entiendo. ¿Y por qué? Porque ellos son los que un marxista contemporáneo. Sí, porque ellos son los que hablan de la destrucción de la norma binaria, esencialmente. Ellos son los que están detrás de todo este proyecto, pero que no cabe la menor duda, de forma más explícita desde mi punto de vista y concreta. Por eso es que me quise concentrar en ellos, en esto. Y además, bueno, tú sabes que verle el mal, yo le puse los filósofos de la depravación, porque eso es lo que son al final.
Ellos quieren que todo termine depravado, y ahí es donde tienes la máxima degradación del ser humano. Yo leí también de Marcuse El hombre unidimensional, por ejemplo. Sí, Y en el hombre unidimensional, uno todavía leía a un Marcuse que era, siendo marxista, pero era legible, no era un depravado pervertido de la peor especie. Después parece que se fue como yendo ahí, pero Deleuze y Guattari lo son. No lo era a título individual, porque uno lee la biografía de otros personajes de la Escuela de Frankfurt, pero sus conceptos de lo que él escribía, algunos meten miedo. Claro, ese es el punto. El punto es que Marcuse ahí tiene mucho que decir. Lo han llevado ustedes también en el libro negro y lo ha llevado también Cristian Rodrigo en el libro de la Escuela de Frankfurt. Y el tema al final es que lo que ellos, tú sabes que la izquierda siempre ha soñado con el nuevo hombre, siempre. Es como su máximo sueño es reemplazar a Dios, ser el Homo Deus que crea la nueva naturaleza humana. Bueno, en parte ahí hay un instinto irrefrenable por el poder, que tú no vas a contener con nada, ni dándoles toda la plata, todo el poder del mundo. Ellos tienen que llegar a ser de los niños algo que por naturaleza los niños no harían ni serían. Y por eso el ataque tan drástico a la infancia, además de que ahí hay una lectura que yo no la incluí porque ahora estaba terminando de leerme sin saltos el Nuevo Testamento, y la relación que tiene Jesús con los niños es muy potente. Él dice: quien reciba a uno de ellos me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe a Dios. Entonces, destruir al niño en su naturaleza sagrada, de una infancia sagrada, es también un objetivo teológico de primer orden para la nueva izquierda. No, y una sanción, además. El que escandaliza a los pequeños merece que le arrojen una soga al cuello atada a una piedra y sea arrojado al mar. O sea, también que la Biblia está escrita en hipérbole, ¿no? Hay ciertas exageraciones en algunos fragmentos lingüísticos, pero hay una reprimenda muy severa respecto de todo aquel que escandaliza a los pequeños. Mira, quiero leer un fragmento. Yo no conocía al académico que te hace el libro, que evidentemente tiene un currículum notable, Julio Álvarez Tellier. Sospecho que debe ser chileno, no lo sé, profesor titular de Derecho Constitucional, Universidad de Desarrollo, doctor en Derecho y doctor en Filosofía y Universidad Complutense en Madrid. Y en un momento del prólogo dice: si hay algo que caracteriza al fenómeno que nos encontramos, es que es el resultado de un proceso. Y ese proceso se inicia con la Revolución Francesa, no con Gramsci, mayo del 68, el mayo francés, o la Escuela de Frankfurt. ¿Vos tocás la Revolución Francesa o estas son simplemente percepciones o apreciaciones de tu prologuista? No. El profesor Julio Alvear es un experto en todos estos temas. Realmente es un tipo brillante. Yo creo que no habría podido haber nadie mejor que él, digamos, en Chile. ¿Chileno? Sí, es chileno. Para prologar el libro. Bueno, y yo tomé también un curso con él sobre todo este quiebre, ¿no es cierto?, con la cristiandad que se produce a partir de la Revolución Francesa, y por Dios que lo vimos explícito en la performance que se hizo para la inauguración de los Juegos Olímpicos. O sea, que se haya usado María Antonieta, la figura, que era como todo coherente, ¿no? El jinete de la muerte, el jinete que viene acompañado de Hades. Acuérdate que los jinetes del Apocalipsis tienen por finalidad tienen por mandato destruir a un cuarto de la humanidad. Lo que pasa es que los Homo Deus del Foro Económico quieren harto más que un cuarto de la humanidad, quieren reducirnos a 700 millones de personas. Entonces, ellos tienen y mezclan este jinete que llega del Apocalipsis, que además va a destruir las naciones, porque ese es una de las funciones también, globalismo, con la depravación absoluta de uno de los momentos más importantes para el cristianismo, que es la Última Cena, y con la Revolución Francesa, en la figura de María Antonieta, que te acuerdas que tenía la cabeza acá en los brazos y mientras le chorrea sangre por todas partes. Entonces, ellos fueron bastante explícitos en el mensaje. O sea, si tú lo lees, si tú lo ves, solamente esas escenas te explican todo el proyecto Nuevo Orden Mundial. Hay un otro fragmento que cita el prologuista, que, bueno, un filósofo colombiano muy famoso, católico, Nicolás Gómez Dávila, dice que no sin malicia, Gómez Dávila, es uno de sus escolios en un texto implícito. Gómez Dávila ironiza con una de las ideas madres de Locke. El liberalismo, dice el filósofo colombiano, pregona el derecho del individuo a envilecerse, siempre que su envilecimiento no estorbe el envilecimiento del vecino. Y lo cierto es que en este proceso de desvinculación, llevamos más de 2 siglos arrastrándonos en este pérfido impulso, no hemos tenido ni vamos a tener otro resultado. Entiendo todo lo que apunta y coincido, pero te lo pregunto porque vos te autodefinís como libertaria. Muchos libertarios se identifican, qué sé yo, bueno, desde Rothbard, Max Stirner o Ayn Rand. O sea, hay una suerte de maximización del individualismo. Pero acá hay una crítica del prologuista al individualismo. Como libertaria, rescatás la patria. Después voy a leer un fragmento de tu libro.
la familia, la vida en sociedad, las raíces, la tradición. O sea, todas cuestiones que un libertario en grado exacerbado, diría, Vanessa Kaiser enaltece instituciones colectivistas y está en contra del individuo. Y si se quiere envilecer, es un problema de él. ¿O quién es Vanessa Kaiser? Te hago de abogado del diablo, te quiero pelear un poco. Coincido con todo lo que vos decís. Además, vos sabés que yo no soy libertario, sino conservador. Pero te estoy tratando de, no sé cómo se dice en Chile, provocar, bueno, como libertaria. ¿Cómo defendés esa posible crítica que te hagan detractores del libro? De que estás defendiendo instituciones que tienen que ver con un colectivo, con una comunidad política, que hacen a una comunidad política, y en este caso, según el prologuista, que seguro va en sintonía con el espíritu del libro, está haciendo una observación crítica respecto de un individualismo envilecido, pero que en definitiva, si no daña derechos de terceros, ¿quién es uno para entrometerse o cuestionarlo? Claro, es que ahí es donde está el aporte de mi libro. Antes de ir a mí, yo prefiero quedarme con lo que puedo explicar desde mi pensamiento, porque yo soy filósofa pensadora y tengo mi propia línea de pensamiento que tengo que seguir avanzando, no cabe duda. A ver, hay una distinción que hago en el libro entre libertad, liberación y emancipación. Son dos cosas distintas. Si yo tengo libertad para casarme, tengo responsabilidad sobre mi matrimonio. Si yo tengo libertad para envilecerme, tengo responsabilidad sobre mí mismo. La libertad para envilecerme, ¿de qué depende? De que yo esté emancipado. ¿Emancipado de qué? De los 9 vínculos que describí antes. Tú nunca vas a tener libertad para envilecerte si te debes a tu familia, si te debes a tu sociedad, si te debes, ¿por qué? ¿Por qué te debes? Porque no puedes afirmar la vida sin ellos. Es súper simple. Una persona que no tiene relación con su conciencia, con su cuerpo, con su familia, con su sociedad, con su nación, con su cultura, con su tradición, con el planeta, ni con su prójimo, no puede afirmar la vida. Es así de simple. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona tiene una vida que depende de ciertas condiciones que nosotros no hemos reconocido como tales. Cada vez que tú cortas uno de esos vínculos, yo no estoy defendiendo instituciones, yo estoy defendiendo los vínculos que nos permitan afirmar la vida. Una persona sin esos vínculos no lo puede hacer. Termina totalmente destruida. Y tú me puedes decir, esa persona entonces, ¿está ejerciendo libertad? No, porque la libertad siempre tiene como contracara la responsabilidad. Y si tú vas con John Locke, y aquí viene el lado del libertarianismo mío, y el segundo tratado del gobierno civil, por mucho que hayan conservadores que les molesta, lo siento, John Locke dice, tú tienes que proteger tu vida, tu libertad y tus bienes, y la vida y la libertad y los bienes de tu prójimo, que conforman no tu colectivo, tu comunidad, porque hay una distinción conceptual gravísima y clarísima entre comunidad y colectivo. El colectivo te colectiviza, Rousseau, el legislador, quitándote tu naturaleza del individuo potente, fuerte, que es capaz por sí mismo de salir adelante, como diría Milei, quebrándote las piernas, para darte unas muletas que él sabe cuándo quitarte y cuándo no. Eso es colectivizar. Ahí tú tienes un colectivo. Nosotros estamos en una comunidad. Entonces, quienes nos están viendo ahora tienen que pensar que si ellos no existieran, este programa no tendría sentido. El individuo no tiene sentido fuera de su comunidad. Por eso es tan importante. Pero ahora no me hagan callar y no me digan que entonces yo soy mala porque dije que el Papa, desde la lectura de lo que hice yo ahí, que vi su entrevista y todo, pueden ir al libro y buscar la entrevista porque está citada, sería un anticristo. Porque déjenme expresarme, digamos, ¿no? Entonces, ok, y tengan la capacidad y la resistencia psíquica de ver opiniones que no les gustan. Entonces, yo como paleolibertaria, porque ahí es donde está el punto, voy a defender una ausencia de la coerción estatal y la libertad de la gente, pero la libertad no existe sin responsabilidad añadida a la decisión. Cuando tú quitas la responsabilidad que se añade a la libertad, lo que tú tienes es emancipación. ¿Y quién es el gran emancipador según Bakunin? Satanás. Ese es el emancipador. Lo que hace Satanás es emanciparte, es cortar todos los vínculos que tú tienes para poder afirmar la vida y por lo tanto llevarte hacia la muerte en este proceso de degradación. Ese es el punto. De ahí, yo estoy dispuesta a imponerle a alguien un tipo de vida, yo no lo haría, pero sí estoy dispuesta a dar esta batalla contigo y con quien se nos quiera sumar para decirle a la gente, a escribir un libro durante 9 meses, 14 horas diarias y decirle a la gente que no corten tus vínculos porque no vas a poder afirmar la vida. La libertad no es lo mismo que emancipar. En la antigua Roma se usaba para cuando el padre echaba al hijo de la casa y lo desheredaba. Y eso es exactamente lo que hace Satanás. Nos roba, nos quita nuestra tradición, nos deshereda de nuestra familia, de nuestra nación, y nos deja entonces listos para que nos arrasen sus hordas. Bueno, a ver, el progresismo y la cultura de la muerte, claves para entender el proyecto ideológico y político de la nueva izquierda, que podés adquirir desde cualquier lugar del mundo, cliqueando debajo del video,
y yo lo recomiendo vivamente. Recomiendo seguir a Vanessa Kaiser en su canal Esfera Pública. Recomiendo leer el último libro de Vanessa Kaiser. Te quería hacer dos preguntitas antes de no seguir abusando de tu tiempo. De antemano te agradezco muchísimo. Hay una frase de Borges muy simpática. Relativamente me siento identificado yo. No tiene por qué pasarle a los demás. Pero esto no quiere decir que me pretenda comparar. Estoy hablando de lo que me identifica el concepto. Él dice que un escritor se pasa toda la vida escribiendo el mismo libro. ¿Te sentís, una frase que te sentís, te sentís cercana o crees que exagera? ¿Te pasa a vos? Mira, yo creo que si es que el impulso más importante que te mueve a escribir libros es una batalla en contra de cierta malignidad, tú podrías hablar de que tus libros son digamos, una saga, por así decir, ¿no? En mi caso, la verdad es que yo he escrito cosas muy distintas, sí, bajo la angustia o el aguijón que te produce no entender por qué pasan las cosas que pasan. Y lo que pasa lo es y es malo. Y entonces tienes la necesidad, desde ese punto de vista, de denunciar. Pero hablar de que un libro, por ejemplo, mi primer libro, que es un libro sobre entrevistas a distintos economistas de distintas sensibilidades, desde economistas de muy izquierda a economistas de derecha, que está prologado por un expresidente del Banco Central en Chile, tendría algo que ver con el libro sobre que las mujeres tenemos alguna responsabilidad cuando elegimos mal a nuestras parejas. Y luego, de ahí el salto, claro, a mí la psicopolítica me interesa, a mí la política me interesa, pero yo diría que son libros muy distintos. Y ahora también tengo escrito... ¿Sabes por qué te pregunto esto? Mira, te voy a contar una infidencia total. Acá estamos entre amigos y los que nos escuchan o nos van a escuchar, porque esto está siendo grabado. Hace unos meses tuve el gran gusto de estar en tu casa compartiendo una cena muy linda con una gente muy amorosa, en una casa propia de una bohemia, con un piano de cola exquisito, comimos muy rico y una charla muy amena. Estaba Johannes, entre otros. Y en un momento no sé por qué surgió el tema de Foucault, no me acuerdo, era sobremesa. Entonces yo decía, Foucault escribió sobre la locura, pero estuvo enterrado en un loquero, se quiso suicidar, escribió sobre la sexualidad, murió como consecuencia de sus malos hábitos sexuales, escribió, y si uno va analizando, escribió contra las instituciones disciplinarias, y él venía de una familia de médicos que querían que él fuera médico, y él no quiso ser médico, y Digo, el tipo está todo el tiempo escribiendo sobre sí mismo. Y me acuerdo que vos me dijiste, eso nos pasa a todo el mundo. Entonces, por eso te preguntaba, yo nunca lo había pensado así, debería hacer terapia para ver por qué escribo lo que escribo yo, pero como eso lo vi que vos lo tenías tan claro, tan incorporado, ¿por qué escribís? ¿Para quién escribís? Primero, ¿por qué escribís? Y segundo, ¿a quién le recomendás lo que escribís? Claro, lo que pasa es que hay una frase de Almodóvar, fíjate, que dice que todo lo que no es autobiográfico es plagio. En un cierto sentido, eso es así, porque evidentemente que cuando yo hice mi tesis de magíster en la Chile, por el que escribí el libro de economía, yo estaba muy, muy preocupada de que se destruyera en mi país ese modelo económico que había permitido tanto éxito y la salida de tanta gente de la miseria, del dolor, de la pobreza, porque eso es sufrimiento humano, eso es miseria real, ¿no? Y en el caso de las mujeres también vi que estábamos mal, que no estábamos pensando sobre nuestras emociones, que no tenemos gestión sobre nuestras emociones. Y yo dije, esto lo van a usar políticamente. Y es exactamente lo que se ha hecho. Y en el caso del progresismo y la cultura de la muerte, tú te das cuenta que hay mucha gente buena que no tiene idea de lo que está pasando. Tú te das cuenta que hay gente que incluso está a niveles muy, muy altos haciéndose preguntas para las cuales no encuentran respuesta. ¿Cuál es el elefante? Ok, perfecto. Puede ser que mi respuesta tenga defectos, que no esté, que hayan aspectos que haya que profundizar, que hay algunas cosas que hayan quedado fuera, es verdad. Pero yo hago lo mejor que puedo hacer, eso lo tengo claro. Yo escribo para las personas que tienen preguntas, yo escribo, y no que necesariamente quieren una respuesta digerida y lista, no, que quieren un marco en el cual seguir pensando por sí mismos. Porque ese es el punto. Si yo veo el libro de Agustín, si yo veo los libros que tú has escrito y todo, claro, mi libro se quedó chico en términos de que tendría que sumar muchos temas que ustedes han abordado en profundidad en otros libros, aunque yo los cito y ya los leí. Mi aporte venía por esta otra parte, por decir, bueno, ¿sabes qué? Te hiciste un libro de 500 páginas, estuve viendo, muy completo. Sí, pero en el fondo lo que quiero decir es, tú me preguntas ¿para quién escribes? Y yo la verdad es que escribo para personas que tienen preguntas que las conmueven y que dicen, ¿dónde puedo yo encontrar una respuesta a eso? Fue la manera en que yo estudié mis 2 doctorados. ¿Por qué los totalitarismos y qué le pasa al ser humano? Y ahí, en Nietzsche y en Arendt, yo encontré mucho para pensar por mí misma, pero también muchas claves de comprensión a las que yo no podía llegar por mí misma. Entonces yo paraba en los hombros de esos 2 gigantes,
hago este libro, que obviamente no es un libro de difusión, es un libro más denso. En Chile ya hay grupos de personas. Pero en Chile se está vendiendo mucho. Yo sé que están las principales cadenas, que está muy bien exhibido. No sé si ya agotaste la primera edición, pero tengo entendido que ha tenido una repercusión muy, muy trascendente y que, por lo menos de este modesto espacio, pretendo que trascienda la cordillera. Sí, ha tenido, gracias Nico, muchas gracias, sí, ha tenido, ya vamos para la segunda edición, de hecho ahora estaba tratando de bajar la firma electrónica para dejar firmado esa extensión de contrato, y ha tenido buena llegada. Yo sé que no es un libro fácil, pero a mí cuando me dicen eso yo digo, bueno, yo estoy leyendo la Biblia y yo tampoco entiendo todo lo que sale en la Biblia. Pero esa es la gracia es desafiarse, la gracia es que la dificultad nos lleve a un estado de fortaleza psíquica superior. Yo no sé en qué momento nos empezó a gustar todo lo que es fácil. Si una persona quiere verse bien, atlética y tener un six-pack, como dice Andrew Tate, bueno, es porque le va a costar trabajo, no es algo que va a obtener ahí tomándose una pastillita o yendo 2 veces al gimnasio a la semana. ¿Y por qué queremos vernos así? Porque lo que nosotros apreciamos y valoramos es aquello que nos ha costado trabajo y esfuerzo obtener. Entonces yo no puedo creer que uno al enfrentarse a un libro lo que quiera es, quiero una cuestión fácil, que me sea fácil y rápida y que eso ni siquiera te transforma mentalmente. De ahí que yo escribo no para las personas de centro. Yo en general, es cierto, escribo para personas que, pudiendo no tener una adhesión política determinada, sí son radicales en sus preguntas y sus interrogantes. Ese es el tema. Debajo del link está el libro de Vanessa Kaiser. El canal de Vanessa Kaiser es La Esfera Pública, que es muy, muy nutrido, muy. ¿Cada cuánto grabas videos? ¿Cómo está constituido tu canal? Bueno, el canal tiene noticias diariamente para Chile. Claudia Ormeño tiene el primer noticiero libertario de Sudamérica, en que se hace todos los días un noticiero en la mañana. Así es que yo hago normalmente una columna o entrevista los días lunes, y los días jueves tenemos un programa con Johannes, que ahora, porque ya se acabó el año y vamos a retomarlo probablemente en marzo, que se llama Sin Picarse, el que tú has estado invitado varias veces, y de repente logro subir algunas otras cosas que hago en canales aledaños, pero ahora lo que estoy haciendo es programas como este, yo después lo subo a mi canal, porque acá en las Europas no está tan fácil hacer todo un trabajo de investigación como lo demandan normalmente las columnas, y por otra parte también necesitaba descansar porque el libro fue un esfuerzo mayor, lo reescribí 7 veces, así que, y fueron 470 páginas reescritas. Te despido con esto, Vane. ¿Cuál es tu frase de cabecera? Mi frase de cabecera es una frase de San Agustín, que la voy a parafrasear. Dice, lo que hagas, si gritas, grita por amor; si lloras, llora por amor; si, no sé, habla por amor; haz todo por amor, porque ahí es donde realmente nosotros tenemos la posibilidad de transformar en nosotros mismos y en el prójimo lo que en este momento está tan desviado de su camino, de manera tal de salvar lo que más queremos de nuestra civilización, que por supuesto lo podemos resumir en ese camino a la casa del Padre y en la libertad. Fíjate, Nico, que libertad solamente significa algo en la cultura cristiana occidental. Vane, ha sido un placer enorme. En abril nos vemos en Chile, en Punta Arenas, ¿no? Así que tendré el gusto de poder volver a verte, darte un buen abrazo y compartir escenario, que ya lo hemos hecho varias veces. Ha sido un gran placer en Argentina y en Chile y en Perú. Y volver a verte va a ser gratificante para mí. Y te felicito por el libro. Invito a todos a que se sumen, a que la sigan a Vanessa, a que adquieran el libro, y te agradezco el tiempo y te voy a volver a molestar en cualquier momento, porque si bien esta fue la primera vez que estás en este canal, eso es una culpa mía, de mi despelotamiento, de no ordenarme, pero te voy a volver a molestar y vamos a seguir conversando y ampliando y disfrutando de tu sapiencia, que has tenido la generosidad de compartir con todos nosotros. Te quiero mucho, cariños a la familia, suerte en Alemania, nos estamos viendo en 3-4 meses. Un abrazo, Nico, gracias a todos y gracias por convidarme, por tu generosidad, tus palabras y reconocimiento. Bueno, aquí vamos en esta batalla cultural y sumamos las fuerzas. Gracias, Nico, un abrazo. Bye bye. Chao. Chao. Si te gustan mis videos. Hasta ahí con este vivo, con este video de Nicolás Márquez junto con Vanessa Kaiser, hablando de un poco de su libro. Me quedé impactado, bastante interesado con la parte del Papa y todo lo que hacía referencia en cuanto a la Biblia y todo lo demás. Bueno, ya hace 2020 o 2021 fue la entrevista de Milei con Viviana Canosa acá en Argentina, donde dijo que el Papa era el representante del maligno en la tierra. A partir de esas declaraciones, todos empezamos y todos empezaron a hacer foco, por lo menos en Argentina, de mucha más manera a las acciones del Papa e incluso a sus dichos también. Y bueno, se lo puso bastante en la lupa al Papa y se le vieron las hilachas izquierdistas, zurdas, peronistas, kirchneristas
Así que, bueno, quedó bastante en evidencia, más allá después de que cuando Milei ganó las elecciones el año pasado, después en la Asunción y demás, hablaron y quedaron en buenos términos, pero eso es por protocolo, por cordialidad. Yo creo que Milei seguramente sigue pensando lo mismo que el Papa, así como todos nosotros, y como lo que decía recién Vanessa Kaiser seguramente también. Abrazo grande para todos, casi 3 horas de vivo. Hoy tuve un día bastante largo, anoche dormí 4 horas solamente. Después hoy tuve un día de bastante recorrido y bastante paseo, ya que estoy casi de vacaciones acá. Por lo menos mi novia está de vacaciones y yo trato de acompañarla, ya que son las únicas vacaciones que nos podemos tomar en el año. Y bueno, ahora ya son la 1:00 y pico de la mañana, 1:05 de la mañana. Me voy a dormir porque no doy más. De hecho, hace un ratito casi que me duermo acá sentado, por eso no quería poner mucho la cámara porque, bueno, estaba tomándome algún que otro respiro. Pero nos vemos mañana con otro vivo, más o menos a la misma hora. Abrazo grande y hasta mañana. Que descansen. Yo voy a tratar de